y la puerta principal del área de salud, pues a la comunidad, al acercamiento con las familias, pues son las escuelas, es la puerta. Estamos tratando de hacer ese diagnóstico de entender qué es lo que está pasando con la educación después de todo esto de todo lo que nos pasó en la pandemia. Pues bueno, sí, esa investigación surge precisamente por una situación que me pasó a mí como docente, con un alumno que desafortunadamente pierde la vida. Entonces la salud mental a veces, ahora se fue proyectando un poquito, pero a veces lo teníamos como un factor que no era determinante para un suicidio, por ejemplo. Y teníamos que de 10 niños, a 7 al menos lo habían pensado, se había pasado por su cabeza de alguna u otra forma o en algún momento, y 4 lo habían intentado. La Mera Neta con Roberto Mantilla. ¿Qué tal, amigos de La Mera Neta? Nos da mucho gusto poderles saludar y hoy me siento muy honrado porque está aquí con nosotros una persona que, bueno, ¿qué les puedo decir? Catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además es jefa del departamento o jefa académica del departamento de secundarias en todo el estado de Chihuahua. Me da mucho gusto recibir aquí en mi casa, que es su casa, Arisbe Segovia. Bienvenida. Mucho gusto, Roberto, gracias por la invitación. Qué placer estar aquí contigo, con tu gente, con tu público, con tu familia. Gracias por abrirme las puertas de tu programa. Oye, no, yo estoy encantado y pues desde hace tiempo estuviste, creo que de ATP por ahí en la zona en donde yo trabajo como maestro. Me dio mucho gusto. No me acuerdo si le di like a la publicación o te comenté algo, pero me dio mucho gusto. Pero hemos tenido también otra relación de manera indirecta, porque eres maestra o fuiste maestra de una de mis hijas, de Sharon, ¿no? Tu hija hermosa. En la universidad. Y sabes que Sharon me platicaba cosas muy suaves de ti, que anduvieron trabajando en un proyecto de investigación que traías tú, muy importante, que ahorita quiero que platiquemos porque hace referencia mucho a los adolescentes principalmente, ¿no? Así es. Y ahorita pues eres la jefa de secundarias, es decir, trabajas a favor de los adolescentes de todo el estado de Chihuahua. Así es. Arisbe, platícanos para que la gente tenga contexto. ¿Cómo es una semana de tu chamba? ¿Qué haces desde que te levantas hasta que terminas ya en la noche de chambear? Porque tienes muchas actividades. Correcto, bueno, pues la semana de Arisbe Segovia no termina hasta que se termina, ¿no? En ese sentido. Empezamos nuestras labores ahí en el departamento académico, 8:30 de la mañana, 9. Y pues no se terminan hasta 10, 11 de la noche porque a veces tenemos reuniones en contraturno, tenemos asuntos que atender que de repente bajan de subsecretaría de la Dirección de Educación Básica, de la misma secretaría, y hay que atenderlo. Hay que atenderlo porque pues es nuestra labor, no somos jefes de escritorio y decir, bueno, pues mi labor termina a las 3 de la tarde y se cierra y yo ya no vuelvo a saber hasta el día siguiente. Entonces, es tratar de darle este seguimiento a los pendientes que van llegando al día a día, ¿verdad? Correcto. Eso es en la parte académica. En la Dirección de Educación Básica. Es correcto. Yo termino, bueno, pero siempre estoy atendiendo el teléfono o atendiendo a las personas que llegan o a las citas contraturno. Yo salgo de ahí de la secretaría y me dirijo a la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, donde también ahí me desempeño como catedrática en salud pública. Uh-huh. Sí, ahí estamos trabajando regularmente de 5 de la tarde a 7 u 8, dependiendo los días y dependiendo las horas clase que tengamos ahí. Además de que pues ahí hay veces que tenemos que ir a cubrir, porque parte de mi trabajo como catedrática en la facultad es la vinculación con el Hospital Infantil de Especialidades. Te platico un poquito. Nosotros somos un equipo integrado que trabajamos desde hace ya bastante tiempo. Trabajamos alrededor, pues son muchas las personas que colaboran, pero el equipo que realmente pues estamos ahí como que liderando las acciones es el jefe de enseñanza del Hospital Infantil, el doctor Villanueva. Sí. Tenemos otro médico, el doctor Víctor Manuel López Lagos, también catedrático de la facultad, que es médico epidemiólogo. Tenemos una peidopsiquiatra que creo que un peidopsiquiatra, el doctor Gabriel Chávez, Abril Molina, que es neuropediatra,
Y entonces pues es un equipo muy nutrido, yo por la parte de educación, que pues tratamos de incidir en las escuelas, pues en todo lo que es dirección de educación básica. Y sobre todo, pues estamos trabajando ahí en colaboración con el doctor Villanueva y apoyándole en una clínica del maltrato infantil que tiene él. Entonces nosotros cuando vemos alguna situación problemática con algún niño o en general, tratamos de canalizarlo para que allí en el hospital infantil pues se le brinde la atención adecuada. Estamos incidiendo en programas también para que toda educación básica tenga esa apertura y esa atención, no nada más los niños que ya llegan, porque pues realmente ahí estamos trabajando con la parte operativa cuando ya el niño ya fue violentado, ya se enfermó por falta de cuidados, ya, o sea, es la parte remedial, ¿no? Pero nosotros realmente lo que tratamos de incidir es la cultura de la prevención. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues a través del trabajo conjunto con la educación, es decir, educación para la salud, que es lo que yo hago en la Facultad de Medicina. Y que es en donde el brazo del profesional de la salud se extiende y se multiplica por mucho a través de los docentes, porque un docente ve una cantidad grandísima, ¿no?, de alumnos, entonces se puede extender ahí el cuidado. Es correcto, nosotros lo que visualizamos, y yo siempre trato de incidir en mis alumnos, porque regularmente la pregunta así principal era, ¿no?, ¿qué hace una maestra normalista en la Facultad de Medicina? Bueno, tengo una maestría en salud pública, pero pues eso nos ayuda también a que tengamos el panorama general de las dos áreas, ¿verdad? Yo aclaro, yo no soy médico. Soy máster en salud pública, pero tenemos esa visión y tenemos ese sueño que nosotros lo tipificamos como el dorado, es nuestro sueño dorado, el tratar de tener estos dos vínculos entre salud y educación. Y la puerta principal del área de salud, pues a la comunidad, al acercamiento con las familias, pues son las escuelas, es la puerta. Entonces tenemos que, claro, ser muy cuidadosos en la manera en la que entramos con los niños, en la manera en la que entramos con los padres de familia, con los docentes, porque tampoco pues podemos así como que quitar el terreno, ¿no? Pero sí, lo que sí podemos hacer es apoyarlos en la cuestión de la prevención y la educación para la salud, para que esto nos pueda ayudar a todos en general. Pero es un sueño que tenemos, es un proyecto que lo estamos trabajando. Todavía no podemos tener la suficiente cobertura para decir, bueno, es que ya todo el Estado está entrando en este programa, ya todo el Estado trabajamos de esta manera, pero vamos picando piedra y ahí poco a poco. Y dando pasos, es correcto. Es lo importante, ¿no? Pasos firmes y tiros de precisión que digamos, esto se nos puede permitir en este avance que tengamos. Correcto. Oye, Arisbe, hace poquito... ahí en una publicación que hiciste, que andabas visitando secundarias, por ahí te hice una invitación, te dije, oye, pues a ver cuándo nos visitas acá en la secundaria 8, ¿no? Y luego fuiste, pero yo andaba afuera, yo andaba en la sierra, andaba allá en el municipio de Guasapares, y te vi en las publicaciones y me quedé medio sentido, dije, mira, fue cuando yo andaba afuera. No fui, y no fue con intención, ¿eh? Sabes de que nosotros traemos ahorita ese proyecto de tener cercanía con las escuelas, de romper esa barrera burocrática, ¿no? Que dicen, pues es la jefa y está atrás del escritorio. No, es encargo también de nuestro subsecretario, el maestro Lorenzo Parga. Nos dicen, a ver, visiten al menos dos secundarias por semana, o bueno, escuelas del nivel, ¿no? Y es algo que a mí me gusta mucho porque creo que la cercanía con los docentes. Yo pues duré mucho tiempo de maestra frente a grupo, luego fui a ATP, luego fui coordinadora académica, entonces tengo el pulso bien puesto, el termómetro bien puesto de lo que se vive en las secundarias en este caso. Sí. No omito decir que vengo de la jefatura académica de primarias también y me permitió conocer también esos contextos, tanto rurales, escuelas multigrado, escuelas unitarias, y ahí cambio y vuelvo más bien a lo que es mi área, ¿no? Que son secundarias, y ahora digo, ok, necesito yo, claro que lo conozco, claro que sé lo que se vive porque duré mucho tiempo frente a grupo, pero es importante que ustedes, maestros, nos identifiquen, y no nada más como la que firma los oficios, sino la maestra que vino y me escuchó mis necesidades.
Estamos tratando de hacer ese diagnóstico de entender qué es lo que está pasando con la educación después de todo esto de la pandemia, de todo lo que nos pasó en la pandemia. Y claro que eso es algo difícil y algo que estamos apenas adentrándonos a la dinámica, pero es bien importante el acercamiento con las escuelas. Sí, acabas de estar en la sierra, anduviste allá en la Sí. zona de Krill, ¿no? Bocoina, Ayer estuvimos en secundarias estatales y telesecundarias, estuvimos en Krill, en Bocoina, en Sisoichi, y yo me quedé impactada así de las organizaciones que tienen, a pesar de sus contextos, a pesar de que están alejados, a pesar la disposición, la entrega, la pasión por el trabajo que tienen, entonces, y a pesar de todas las dificultades que tienen en contra, salen avantes. Salen avantes y nos dicen, mire maestra, a mí me sorprendió mucho porque llegamos en la plena aplicación del instrumento de Mejoredu. Y todos los niños participando y todos los niños, ¿por qué? Porque nada más tenían un cañón, tenían un cañón y tenían las hojitas y las maestras le dictaba y el niño respondía y era una dinámica, claro que estamos hablando de pocos alumnos, pero todos dispuestos y las escuelas bien organizadas, las escuelas con el mejor entusiasmo del mundo. Pero el permitir que lleguemos nosotros como autoridades a conocer, y yo dije, vamos a ir en un día y no les digan que vamos, porque yo quería conocer la realidad educativa, la dinámica que se vivía en una cotidianidad, porque a veces pues ensayado, ¿no? Vienen las autoridades y se ponen. Vamos a allanar el camino para que lleguen y se fórmense niños, y no, llegamos al salón y llegamos ahí con los directivos, estuvimos platicando con los docentes de las necesidades más apremiantes que tenían, de qué manera, académicamente hablando, ¿verdad? Porque era lo que yo les decía, muchas veces pues no podemos incidir tanto en cuestiones que no competen a mi área, pero académicamente yo te quiero brindar como jefa ese acompañamiento que tú tengas de las necesidades que tú tengas como docente y exprésame, tú dime, tú hazme tu cartita, ¿no? A Santa Cruz, igual no te las voy a cumplir todas, pero voy a tratar de identificar y con base en las necesidades que tengamos, que nuestro trabajo diario se enfoque en eso. Entonces, ese acercamiento me llamó mucho la atención porque estaban muy contentos y no es el hecho que vaya yo como figura, como Arisbe Segovia, sino yo me sentía muy contenta porque decía, bueno, el departamento académico te está escuchando, está cercano a ti. Entonces muchas veces nos olvidamos, ¿no? Ay, qué padre, ya llegué yo de jefa y pues ya tú, maestro, pues ni modo, no pudiste, ¿verdad? Pues averíguatelos como puedas, ¿no? Aquí no es así, aquí es de abajo hacia arriba, yo siempre he dicho que el trabajo debe ser así. Bueno, pero qué bueno que hay esa sensibilidad de tu parte, ¿no? Y de las autoridades de decir, bueno, vamos a estar cerca, y por instrucción dices del profe Parga, ¿no? De Lorenzo Parga, vamos a estar cerca de la gente, vamos a estar cerca de las escuelas, conocer de viva voz lo que se necesita y lo que se vive, además de la experiencia, que en ese caso aplica en los dos. O sea, tú en el área o en el nivel de secundaria y él como subsecretario, pero un profesor que le tocó andar rancheando incluso, claro, ¿no? Entonces, eso es muy importante para poder comprender el medio. Arisbe, hiciste un trabajo de investigación. Así es. Sobre un tema que es muy delicado, que incluso ahora el 10 de septiembre me parece que se conmemora el riesgo que hay sobre el suicidio. Cuando yo no sabía que tú estabas trabajando en eso, en esa investigación, pero mi hija Sharon llegó y me platicó, papi, mi maestra, no sé, luego llegó y me dice, me comentó esto y esto y esto. Me gustaría que nos platicaras lo que descubriste en la investigación, el resultado que hay de eso, porque, bueno, muchos de mis alumnos afortunadamente nos siguen y si no les bajo calificación, les digo, en la secundaria, no te creas, nos siguen, pero me interesa, hay muchos papás de adolescentes, hay mucha gente que tiene contacto con niños de esta edad. ¿Qué resultados hay y qué nos puedes informar al respecto de lo que tiene tu investigación? Ok, pues bueno, sí, esa investigación surge precisamente por una situación que me pasó a mí como docente, con un alumno que desafortunadamente pierde la vida, y de esto te estoy hablando, no fue ahora en pandemia, previo a la pandemia. Y entonces a mí me entró como que esa espinita, ¿no? De decir,
¿qué está pasando? Yo con mis alumnos sabía que existía eso, pero cuando te toca a ti es cuando realmente dices, necesito hacer algo. Entonces la salud mental a veces, ahora se fue proyectando un poquito, pero a veces lo teníamos como un factor que no era determinante pues para un suicidio, por ejemplo. No se veía en adolescentes, se veía regularmente en personas adultas que tenían problemas, así se tipificaba, o en personas que no externaban sus sentimientos, etcétera, ¿no? Nosotros elaboramos con ayuda de los alumnos de la Facultad de Medicina, con ayuda del equipo operativo que ya te mencioné, hicimos un tamizaje y una previa investigación respecto a los alumnos que tenían dos cosas. Una, que hayan tenido algún pensamiento suicida, o sea, que alguna vez en su vida haya sido, por su cabeza haya pasado más bien esa idea Uh-huh. y los que sí lo han intentado. Okay. Y entonces nosotros sacamos, hicimos una estadística en un turno vespertino y en 2 escuelas del turno vespertino. Y dentro de esa estadística nos arrojaba, al menos con esos niños, ¿verdad? Estamos hablando de 2020. Ahorita no quiero imaginarme cuál es la estadística que tengamos. Eso fue en 2021, perdón, fue la investigación que se hizo. Y teníamos que de 10 niños, 7 al menos lo habían pensado, se había pasado por su cabeza de alguna u otra forma o en algún momento, y 4 lo habían intentado. O sea, casi la mitad de la población de esa edad lo han intentado. Lo han intentado. Y la mayoría de la gente de la sociedad lo desconocemos. O sea, como papás, como maestros, ese dato lo desconocemos. No, incluso a mí me llamaba la atención cuando estuvimos haciendo el análisis retrospectivo de la investigación. Nos llamaba mucho la atención que regularmente los niños que contestaban eran los grupos que nosotros tipificábamos como los más tranquilos, los niños que eran regulares, vamos a decir, ni los más inquietos ni los más seriecitos. El promedio, era el decir. Niño promedio. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros docentes que a veces no nos damos cuenta? ¿Qué está pasando con nosotros papás que no nos damos cuenta? Bueno, yo no tengo hijos, tenía muchos, ¿verdad? Ahora tengo más. Pero ¿cuál es la situación? ¿Y cómo viene a agravarse después de la pandemia, después del término encerramiento? Yo no conocía ese término, pero afortunadamente este grupo me ha permitido trabajar también en conjunto con algunos estados uh-huh. Que estamos trabajando bajo lo mismo. Y ellos nos invitan a conferencias y la vez pasada me invitaron a una conferencia y ellos manejaban ese término. ¿Qué ha pasado con los niños chihuahuenses después del encerramiento? Entonces ellos manejaban que en Ciudad Juárez era donde se manifestaba más ese tipo de cuestiones con los niños del estado en Ciudad Juárez. Y también cómo es que ha influido la pandemia en que sucedan este tipo de situaciones. Cómo ha influido. Entonces es ahí una parte importante que estamos retomando. El proyecto aún no se acaba, queremos tener más cobertura. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos pues un muestreo, vamos a decirlo de esa manera, con 2 escuelas. Entonces a nosotros nos gustaría hacer un comparativo entre las diferencias entre las escuelas del turno vespertino y las del turno matutino. Sí, tal vez la rural. Ajá, o sea, tener un poquito más de amplitud uh-huh. para incidir en las escuelas. Sí. Oye, pero yo creo que sí es muy alarmante. Si eso lo hicieron, las estadísticas que acabas de mencionar, son antes de todo lo que generó la pandemia, el encierro de la pandemia. Ahorita yo creo que se debe haber multiplicado por mucho esa tendencia, esos pensamientos o los intentos de suicidio. Claro, por todas las características que reflejan la pandemia, ¿no? Los efectos colaterales que nos deja la pandemia y que todavía no se ha terminado, pero al menos el encerramiento que tuvimos, pues sí, son efectos. Estamos hablando también de que los niños pues no tuvieron un desarrollo
ni emocional, ni de ningún tipo, porque pues esta parte de estar encerrados no permitió ese crecimiento como debe de ser. Se les coartó la oportunidad de una parte importante del desarrollo en una edad que es sumamente importante, la interacción social. Se coartó durante 2 años, sí, prácticamente, ¿no? Y estamos hablando de que al menos en secundaria pues terminaron, vamos a decir, entraron ellos a primero de secundaria, se encerraron y llegan a tercero y ya es algo completamente diferente el panorama, no tuvieron esa, como dices tú, esa interacción, esa convivencia, ese desarrollo socioemocional que ellos requieren como adolescentes, esas habilidades que deben de desarrollar en esa etapa tan importante como es la adolescencia. Entonces, pues sí. Oye, Arine, me llama mucho la atención. Bueno, tú eres jefa académica. Se supone que lo académico sería el resultado que tú pretendes obtener de todos los alumnos de secundaria en el estado. Pero estás enfocada en un área emocional y tu investigación va enfocada a eso. ¿Qué repercusión tiene lo emocional en lo académico? Porque a veces nos interesa como maestros y como papás. Mijo, ¿por qué se sacó un 9.8? ¿Por qué no se sacó el 10? Y lo presiono. O docente forzando a que el alumno tenga buenas notas o buenos números. Pero la otra parte, ¿qué tan importante es y qué tanto repercute en lo académico? Mira, Roberto, yo siempre lo he pensado desde que era normalista. Si un niño no es feliz, un niño difícilmente te va a poder aprender. Entonces, yo pienso que, bueno, eso es parte toral de la educación. El desarrollo de las habilidades socioemocionales te permiten visualizar un panorama diferente. Y teniendo al niño emocionalmente estable, feliz, disfrutando de su clase, de sus maestros, de su gente, de sus compañeros, pues es un niño que le va a encantar ir a la escuela y por consecuente le va a encantar estudiar y por consecuente le va a encantar, pues a lo mejor no tener el 10, ¿verdad? Pero pues él va a disfrutar de lo que hace. Va a aprender independientemente del número, ¿no? Sí. Exactamente. Muchas veces nosotros docentes también sabemos que es por las cargas que nosotros traemos de entregar, que el niño tenga resultados bajo un número, de que el niño presente un producto, pero muchas veces también es importante hacer espacio para manejar y preguntarle, oye hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Esa parte a veces la descuidamos los maestros, porque por la misma dinámica en la que entramos y a veces es una ceguera, ¿no? Una ceguera de taller se podría decir que nos enfocamos en llevar nuestra planeación y nuestro guión tal como debe ser y nos olvidamos de que el niño es Juan Pérez, no es el 51 de la lista o el 32 de la lista. Qué importante eso, ¿no? Sí, a veces no los conocemos. Fíjate que yo tenía, no sé si es un acierto o es un tache, ¿no? Yo me conocía a todos los niños que yo les daba clases. Llegó un momento en el que tenía horas en la mañana y horas en la tarde. Llegué a tener bastantes grupos con bastantes alumnos y yo quería conocer la historia y el nombre de cada uno de ellos, o al menos saber así someramente, porque yo sentía que el tener ese acercamiento con el niño, de decir, tú eres Roberto Mantilla, oye, yo sé que te gusta mucho el fútbol, y ya de repente a la siguiente clase cuando no quería trabajar o se sentía así medio desanimado, oye, Roberto, ¿qué dice tu equipo? Y ya el niño se empezaba como que a romper el hielo conmigo. Bueno, ahora sí, a trabajar, preséntame tu trabajo. Y entonces era esa dinámica tan bonita de que hacerlo el niño sentir importante. Se sentía importante, Claro. Se sentía escuchado, sentía que para alguien, o que fuera lo que fuera, ¿no? Porque a veces yo no sabía ni los juegos que ellos manejan. Entonces ellos mencionaban algo y ya en la noche yo me ponía a buscar para saber por dónde llegarle, para enamorar al niño, en el buen sentido, ¿no? Enamorarlo de la clase, enamorarlo de la materia, que ellos se sintieran comprometidos con el que, pues la maestra se porta muy bien conmigo, yo le voy a entregar y le voy a demostrar que sí he aprendido y que sí trabajo en esto y que me siento escuchado y que me siento bien en el espacio en el que estoy. Gran parte
la deserción escolar que tenemos es precisamente eso. El niño no se siente cómodo, el niño se siente con alguna situación que lo violenta ahí dentro. Y pues bueno, si la escuela es tu refugio, o en ese sentido a veces para los niños la escuela es su refugio, y llegar a una escuela donde no te sientes cómodo, pues obviamente te va a provocar que ya no quieras ir, que ya no quieras aprender. Entonces eso es demasiado triste. Yo pienso que lo fundamental ahorita para tener a nosotros, a nuestros alumnos contentos, es las habilidades socioemocionales. Y como docentes, pues a veces nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, ¿qué importancia también es tener esa parte de habilidades de autorregulación del estrés como docentes? De hecho, qué bueno que tocamos este tema, porque próximamente vamos a estar también dándoles cursos a los docentes en ese tipo de pláticas: manejo de estrés, autorregulación, cómo actuar frente a un conflicto entre alumnos, entre pares. ¿Qué hago yo y cómo puedo enseñarles a manejar el manejo, valga la redundancia, al manejo de conflictos, ¿verdad? Correcto. Entonces, esas son parte de las necesidades que visualizamos ahí en el departamento, de situaciones que llegan en la cotidianidad y decimos, algo tenemos que hacer. Y nuestro trabajo tiene que estar encaminado a esas áreas, ¿verdad? Lo académico es bien importante, la lectoescritura, las matemáticas. Traemos ese rezago, pero también tenemos un rezago y un vacío muy importante que es en el área socioemocional. Fíjate, ahorita que mencionas eso de que también el docente pues tiene que cuidar su salud mental y emocional. Te iba a comentar que para darnos una idea de lo que sucede con los alumnos o con los niños que están en tantos cambios físicos, sociales, que ahorita la sociedad va cambiando en sus interacciones y cosas por el estilo. ¿Cómo me siento yo como docente? ¿O qué tanto rindo si estoy emocionalmente mal? O si soy papá o mamá. ¿Cómo me siento cuando voy a chambear o cuando llego a la casa si la situación emocional conmigo está mal? Lo mismo sucede con los niños, ¿sí? Y ellos están sufriendo cambios muy, muy drásticos en esa etapa de la adolescencia, que no me gusta tanto decirle a la adolescencia, no adolecen de nada, pero sí tenemos que sensibilizarnos en ese sentido y prestar atención, no echar en saco roto signos de algún niño que está teniendo tendencias hacia el suicidio. Compartiste una nota, Arisbe, la semana pasada, me parece, de un joven de 20 y tantos años que se iba a tirar de un puente en el periférico de la juventud. Afortunadamente llegaron esos héroes, ¿no? La policía municipal, arriesgaron su vida y lo salvaron. Después salió el caso de una niña de 10 años, que también otro policía municipal, ya grande, logró disuadirla para que no se suicidara. 10 años. ¿Qué podemos hacer como papá, como maestro, que estoy conviviendo con estos niños de entre 10, 15 años y que están pasando por este tipo de situaciones? ¿Qué pudiéramos hacer para abonar algo a la vida de estos niños? Yo creo que como maestro y como papá, lo principal es romper esa barrera que a veces tenemos y que nuestros niños, adolescentes, ellos cargan con muchas culpas, cargan con muchas situaciones que a ellos no les debería de competir porque ellos son independientes, vamos a decir, a esas situaciones problemáticas que viven. Sin embargo, no podemos meterlos en una burbuja de cristal y decirles, hijo, tú aquí te estás blindado y las situaciones que vives a tu alrededor pues son problemas míos o de la familia, etcétera, ¿no? Lo que yo pienso que lo principal es tener y romper esa barrera y tener ese acercamiento con ellos, que el niño te tenga la confianza, que te tenga la plena confianza de decirte, me está pasando esto, o a lo mejor no te lo dice por la misma dinámica que ellos viven, pero nosotros sí podemos identificar y tal como lo hizo, claro que ya son en circunstancias muy graves, ¿no? La persona que ayudó a la niña de los 10 años, pero qué triste es que muchas veces los niños tienen más confianza de platicarle a otra persona que a su misma familia o a su mismo docente, por la misma
figura de autoridad que representan, pero muchas veces pues no nos ayuda mucho el tener esa careta de que no, conmigo todo va a ser tratar de poner esa barrera, ¿no? Entonces es muy difícil, y claro que es muy difícil porque hay niños que de plano si ellos no, pues no tienen esa confianza, pero a lo mejor saber identificar, no puedes decir, yo soy un experto en, porque no somos psicólogos ni mucho menos, pero a lo mejor sí hay señales que pueden estar muy latentes y que a veces por la misma ceguera, como digo, no nos damos cuenta, porque yo voy, doy mi clase y ya se terminó mi hora y me voy, cierro la planeación y ya. Entonces, qué importante es decir, caray, no, pues yo sentí ahora como que el grupo, como que fulanito, sutanito estaba más triste o callado o no es. Y los maestros somos muy hábiles para detectar eso, tenemos ese tacto y muchas veces el maestro se vuelve ese compañero más del niño y hay esa confianza a veces. Cuando se rompe la barrera. Cuando se rompe la barrera, porque a veces, tristemente, los docentes tenemos esa, como Maquiavelo, no, yo prefiero ser temido que amado, porque a mí me funciona, me es funcional ser el más malo de la escuela. Realmente yo no soy de esa manera de pensar, ¿verdad? Yo pienso que al contrario, tú debes de enamorar al alumno para que el alumno te tenga esa confianza. Incluso ganas más. Claro. Ganas más teniendo esa apertura, ¿no? Muchas veces dicen, no, es que a veces al alumno se le olvida que yo soy la autoridad aquí. Ok, eres la autoridad y sí, eres un líder, pero sé un líder que inspire. No seas parte de un autoritarismo, porque entonces un modelo autoritario, claro que las formas de enseñanza son diversas y si a algunos les funciona, qué padre y qué bueno, pero realmente yo siento que volvemos a la pandemia nos ha enseñado a ser un poco más sensibles, a visualizar a la persona como un ser, como una persona, no como un objeto más, no como alguien más que está ahí porque no sé por qué está. Uh-huh. Entonces sí creo que nos ha enseñado a ser más humanos y ojalá que el ser humano cambie su manera de visualizar la vida y de visualizar a quien tiene y de observar a quien tiene a su lado y a su alrededor. Y en este caso, pues nosotros como docentes es sumamente importante. Ellos son nuestra herramienta de trabajo y son por quienes somos y por quienes estamos, los niños y los adolescentes, por supuesto. Qué bonitas palabras, porque de verdad puedo tener los mejores resultados académicos o de calificación de números, las estadísticas muy buenas, pero el día que no tenga alumnos, no van a existir las estadísticas. Es decir, tengo un niño y si lo llego a perder, ese niño ya no va a generar calificaciones. Y como papás es lo que le debemos poner mucho interés. ¿Para qué quiere un niño sumamente exitoso académicamente si tarde o temprano puede dejar de existir porque no se está atendiendo a otras áreas y le estamos metiendo presión y presión y presión? Entonces, Arisbe, ¿con qué pudiéramos concluir respecto a la chamba que hay que seguir haciendo o que nos falta por hacer como sociedad? Ya no nomás del docente, porque hemos visto que el docente se la rifó y se la sigue rifando y es el que marca el cambio, aún en las zonas más marginadas. Acabo de llegar de la sierra, conocí casos de gente que camina días para llegar a su comunidad a dar clases, que transforma su entorno, ¿no? Y también aquí en la ciudad hay gente que se la rifa, que le pierde el miedo al ridículo con tal de dar su clase lo mejor posible para el bien de sus alumnos. ¿Qué nos falta como sociedad para mejorar a nuestros, vamos a hablar, niños a nivel secundario? Yo creo que tenemos que trabajar más en la empatía, ser empáticos con nuestros niños, porque muchas veces creemos que nosotros como adultos todo lo sabemos y que quienes están mal son ellos y quienes hay que formarlos son ellos, cuando ellos son los que nos enseñan a nosotros lo que está sucediendo. Y no me refiero nada más en habilidades tecnológicas, en habilidades digitales que ellos pues lo traen al dedillo y es lo que ellos saben, ¿no? Sino yo creo que nos enseñan que ellos están
aprendiendo sí de nosotros, de lo que nosotros formamos, pero ellos son el resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos? Entonces, yo creo que es importante formar esa empatía con los niños, con los adolescentes y también con los adultos. Yo creo que nos falta esa parte, ¿no? Ser empáticos y aprender a visualizar al otro como yo mismo. Correcto. Te agradezco mucho que hayas venido. Ojalá luego podamos tener otra charla y platicar de otros temas. La educación, la chamba que tú haces, tu trayectoria, tiene mucha tela de dónde cortar. Hay que hablar mucho de eso. Luego me gustaría mucho también lo que estás haciendo directamente ahí con el equipo del doctor Villanueva Clift y cómo han ido dando resultados. Un investigador también muy reconocido. Me tocó hacerle un documental hace algún tiempo. Sí. Y brillante para mí cuando estuve platicando con él. Entonces te agradezco mucho, ojalá podamos platicar nuevamente y pues felicidades por esa visión que tienes de soy autoridad, pero no significa que sea autoritaria. Soy sensible, soy cercana. Soy académica, pero para que haya resultados y estadísticas se tiene que ver la parte emocional, la parte del ser, la parte ontológica del individuo, ¿no? Entonces yo de verdad te felicito por esa visión y pues que sigas adelante creciendo como lo has hecho. Muchísimas gracias, Roberto. Muy contenta de estar aquí contigo. Órale. Ya llevo Sharon ahorita para que te salude porque acaba de llegar de la universidad. De la universidad, ahorita la saludamos, claro que sí. Ok. Muy bien, amigos, pues ahí está el mensaje a través de nuestra invitada del día de hoy para que seamos sensibles a esos datos que nos acaba de decir. 4 de cada 10 adolescentes han intentado suicidarse. 7 de cada 10 ha pasado por su mente. Son datos alarmantes y son previos a todo el encierro que hubo producto de la pandemia. Entonces, les invitamos a que sean sensibles y que compartan este material para que más gente pueda estar apercibida sobre este tópico. Saludos, mi gente. Nos vemos en la siguiente. Esto fue La Mera Neta. Adiós. La Mera Neta con Roberto Mantilla.